¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todas y todos a esta clase de Derecho Constitucional. El día de hoy vamos a analizar un subtema muy importante. Este subtema lleva por nombre los derechos humanos y las garantías individuales, también conocidos como derechos fundamentales, y ahorita vamos a hablar de estas dos definiciones y en qué se diferencian y en qué tienen puntos en común. El objetivo que tenemos o que estamos buscando al finalizar esta clase será entonces analizar a los derechos humanos y las garantías individuales que se encuentran consagradas en la Constitución, porque recordemos que esta es nuestra materia, derecho constitucional, entonces todos los subtemas van relacionados al tema principal que es la Constitución. Para comprender la naturaleza y alcance y la manera en que se protegen la dignidad y las libertades fundamentales de de los individuos, es que precisamente vamos a hablar de este tema. También buscamos que ustedes, al finalizar eh, el estudio de este subtema, estudien los principios fundamentales de los derechos humanos, las garantías constitucionales que los respaldan y los mecanismos legales para la protección y defensa de los mismos. Queremos que al finalizar el tema, ustedes sean capaces de identificar y explicar los derechos humanos y las garantías individuales, evaluar también su importancia en un contexto constitucional, que se aplique este conocimiento para interpretar y sobre todo les les puedan proveer diálogos para una argumentación sólida sobre casos concretos relacionados a la protección de estos derechos. Bueno, sin más, por el momento vamos a empezar a compartir la pantalla para que vayan siguiendo el tema del día de hoy. Bien, ahí se está mostrando precisamente lo que hablábamos. El tema es los derechos humanos y las garantías individuales. Y vamos a comenzar ya formalmente hablando acerca de una pequeña introducción del tema. Vamos a definir esta cuestión de los derechos humanos, entendiéndolos como los derechos inherentes a todos los seres humanos sin que haya distinción de nacionalidad, género, etnia o religión. Esto viene mucho del naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? Es el derecho natural. Es un derecho que tenemos solamente por existir, por ser personas. Ya traemos aparejado un cúmulo de derechos a los cuales debemos tener acceso y el Estado debe garantizar ese acceso a las personas. Por otro lado, las garantías individuales son los mecanismos precisamente que tenemos para que esos derechos se hagan valer. Por eso es importante que las conozcamos porque a través de ellas se busca una protección legal de los derechos fundamentales de los individuos frente al poder del Estado. Recuerden que estamos en este plano de suprasubordinación, que quiere decir que le debemos al Estado cierta autonomía y que nosotros mismos cedimos a efecto de que el Estado pueda protegernos. En ese sentido, el peso del Estado siempre va a ser mayor al del ciudadano y por eso se busca tener una cierta garantía para poder limitar el poder del Estado ante la ciudadanía. ¿Cómo se relaciona entonces todo esto que acabamos de decir con el derecho constitucional? Pues se relaciona porque los derechos humanos y las garantías individuales son la piedra angular de una constitución de corte moderno. En nuestro caso en concreto del Estado mexicano, habría que hacer alusión a la reforma que sucede en junio del 2011 y que precisamente busca una protección amplia de todos estos derechos y lo logra a través de una serie de reformas constitucionales, siendo la más importante la del artículo primero constitucional, donde se establece que en el Estado mexicano, tanto los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, así como la Constitución, son la norma suprema. ¿Y por qué tiene peso esta cuestión? Pues porque al ser los tratados internacionales elevados a la par de la Constitución, pues lo que se busca es que a través de una interpretación pro persona, busquemos siempre el derecho humano que tiene mayor valía en una ponderación de situaciones. En esta clase vamos a explorar el concepto de los derechos fundamentales y de las garantías individuales en el ámbito del derecho constitucional. Los derechos humanos, entonces, para ir aterrizando, dijimos que son aquellos inherentes a todos los seres humanos y que están reconocidos internacionalmente como fundamentales para la dignidad y la libertad de las personas.
Y las garantías individuales, que no hay que confundir, son los mecanismos legales que protegen estos derechos frente al poder del Estado. Es importante que comprendan cómo estos conceptos se entrelazan en una estructura jurídica de una constitución moderna, proporcionando así una base sólida para la protección de los derechos de todos y todas las personas. Dejamos un momento en pantalla la primera diapositiva, a efecto de que puedan tomar notas si así lo requiriesen. Muy bien, vamos a continuar. Y el siguiente punto dentro del estudio del día de hoy van a ser los antecedentes históricos. Es importante que conozcamos de dónde viene todo este corte de protección a los derechos fundamentales con el paso de la historia. Y dentro de estos antecedentes históricos, será importante entonces analizar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual tiene su existencia en el año de 1948 y que es adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un estándar internacional de derechos humanos. También tendremos a bien analizar la evolución de los derechos humanos como movimientos sociales y políticos que han promovido la expansión y el reconocimiento de los derechos humanos, y también cómo la influencia de las constituciones modernas tienen precisamente todo este cúmulo de derechos, cómo es una inspiración para la inclusión de derechos fundamentales en las constituciones de otras partes del mundo en las que todavía mantienen un corte más restringido por este tema de la soberanía nacional y de que no se han firmado o ratificado tratados por parte de ese Estado. Para ir llegando a un punto clave de todo lo que acabamos de decir, vamos a decir entonces que los derechos humanos tienen profundas raíces históricas que se remontan a los movimientos de libertad, igualdad, equidad y justicia a lo largo de los años. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es este documento al que hacíamos alusión hace un momento, surge en el año de 1948 y precisamente este marca un hito importante porque establece este cúmulo de principios universales que después derivarían en lo que hoy conocemos como derechos humanos. Desde entonces, los derechos humanos han estado en una constante evolución y se han expandido gracias a los esfuerzos de los movimientos sociales, de los movimientos políticos en todo el mundo, ¿verdad? Esta evolución ha influido en la redacción y contenido de las constituciones modernas que van a reflejar este cambio trascendental en la cultura y que protege que da una protección más amplia a lo que refiere a los derechos fundamentales de todas las personas. Muy bien. El siguiente subtema entonces lleva por nombre principales derechos y garantías. Y dentro de este subtema, lo que más me importa que ustedes alcancen a comprender es el tema de los derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son los ejemplos de estos? La libertad de expresión, el derecho a un juicio justo que se vela a través de una serie de garantías procesales, la libertad de religión y la libertad de asociación, es decir, de poder reunirnos con determinadas personas e inclusive que estas reuniones puedan ser para hablar de puntos en concreto, o sea, asociación para hablar de cultura, política, religión. Las únicas excepciones o restricciones a este derecho humano, que es importante que entendamos que no es un derecho humano absoluto, sería el tema de delinquir,
y en este caso hablaríamos de delincuencia organizada a través de una asociación o de asociación delictuosa en concreto. Pero eso es nada más para que tengan algunos ejemplos de a qué se refieren con los derechos civiles y políticos. En cuanto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, vamos a encontrar otro grupo importante como el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, al nivel de vida adecuado, al status quo que busca el Estado, que es el bien común, y también al tema ambiental, a un ambiente sano que nos permita desarrollar en un entorno que busque la mayor productividad social. Como otro aspecto relevante será el de hablar de las garantías procesales. ¿Qué garantías procesales se encuentran conglomeradas en este tema? La presunción de inocencia, el derecho a una defensa técnica y adecuada, el acceso a la justicia y el debido proceso, entre otras. Estas son las garantías que tenemos para que cuando el Estado ejerza su poder sancionador, nosotros estemos en una equidad de condiciones para que podamos hacer valer nuestros derechos y que así tengamos el acceso a una defensa y que las sanciones sean acorde al acto que se está reclamando. Por eso es importante que entendamos que los derechos humanos abarcan una amplia gama de libertades y garantías que protegen la dignidad y la autonomía de todas las personas. Los derechos civiles y políticos, dijimos, influyen en la libertad de expresión, derecho a un juicio justo, la libertad de religión y de asociación, entre otros. Los derechos de ESCA o derechos económicos, sociales, culturales y ambientales garantizarán las condiciones de vida base o dignas mínimo, como el derecho al trabajo, a la educación, salud, vivienda, todo esto gratuito, ¿verdad? O también a un ambiente y desarrollo sano. Y por último, las garantías procesales son fundamentales para garantizar la equidad, la justicia, la igualdad de condiciones dentro de un procedimiento legal. Y ya dijimos algunos ejemplos, la presunción de inocencia, que tiene varias vertientes, como es como regla procesal y como regla de trato, el derecho a la defensa, que la defensa debe estar especializada en cada materia, civil, administrativa, mercantil, penal y el debido proceso. ¿Por qué hizo? Muy bien, vamos a continuar con el tema siguiente que lleva por nombre protección y promoción dentro de este aspecto de los derechos fundamentales, ¿verdad? ¿Qué buscamos? Precisamente que esto se haga a través de instituciones nacionales y organismos internacionales, que generalmente son organismos gubernamentales y dentro de las organizaciones internacionales vamos a encontrar que estas se encargan de proteger y también de promover los derechos humanos, inclusive como una obligación, proteger, resguardar, promover los derechos humanos. También vamos a ver que existen diversos mecanismos de control, como sistemas de monitoreo, denuncia y sanción de violaciones a derechos humanos, que buscan precisamente que
esta vulneración a derechos fundamentales no quede impune, sino que se dé un seguimiento adecuado y que en dado caso que alguna situación o ente como un Estado sea partícipe de estas violaciones de derechos fundamentales, pues haya alguna sanción para ellos. Y en el tema de educación y sensibilización, es importante que recordemos que a través de la educación y la sensibilización se busca fomentar una cultura de respeto hacia los derechos fundamentales. La protección y promoción de los derechos humanos requiere entonces de instituciones, tanto nacionales como internacionales, dedicadas precisamente a este único fin. Estas instituciones van a incluir organismos gubernamentales como comisiones de derechos humanos, organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, que además tenemos que entender que existen mecanismos de control para monitorear, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, garantizando así una rendición de cuentas y una justicia para la persona a la que se le ha vulnerado este derecho. Por último, es importante que entendamos que no basta solamente con que existan los derechos en un papel o con que haya mecanismos de regulación, sino además que entendamos que el problema se ataca de raíz a través de una sensibilización de los derechos humanos en la sociedad en general, que busca promover una cultura de respeto y protección de estos derechos en un espectro amplio, en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Muy bien, ahora que ya tuvieron tiempo de revisar todos estos apuntes previos, vamos a hablar del tema siguiente que se llama, o subtema siguiente que se llama Derechos Humanos y Garantías Individuales en la Constitución, y que precisamente alude al fondo del tema, ¿no? Tiene una relación estrecha con todo lo que estamos hablando el día de hoy. Vamos a hablar de cómo se incluyeron en los textos constitucionales, haciendo un reconocimiento expreso de los derechos fundamentales en las constituciones, tanto de nuestro país como de otros países diversos. Vamos a hablar acerca de la jerarquía normativa y cómo ésta tiene un impacto relevante en los derechos humanos, porque deben de tomarse como norma suprema o no, y esto va a tener un impacto al momento de determinar qué norma pesa más que la otra. Y vamos a hablar acerca del control de constitucionalidad, entendido como este rol que los tribunales constitucionales deben de hacer para buscar una protección de derechos humanos frente a leyes y actos contrarios a la Constitución. Decimos entonces que las constituciones de los países suelen incluir disposiciones expresas que reconocen y protegen derechos humanos y garantías individuales. Estos derechos normalmente tienen una posición privilegiada en la jerarquía normativa, siendo consideradas normas supremas que se encuentran por encima de otra disposición legal.
Esto significa que las leyes y los actos contrarios a los derechos humanos pueden ser declarados inconstitucionales o en su defecto inconvencionales por los tribunales constitucionales y garantizando así una protección efectiva y aplicación en la vida práctica. Que es importante que analicemos, al menos en nuestro caso mexicano, antes se conocía algo llamado la pirámide de la jerarquía de las normas. ¿Y qué pasaba en esta pirámide de jerarquía de las normas? Que precisamente ubicaba la Constitución al tope de la pirámide como un ordenamiento supremo. Con esta reforma que les hago mención, que ya tiene bastantes añitos, del 2011, la Constitución se apareja con los tratados internacionales buscando una protección amplia para todas las personas. Y posteriormente ya podremos encontrar leyes de carácter secundario, ¿verdad? Como lo pudieran ser eh, los códigos, las leyes especiales, los reglamentos, etcétera, inclusive los decretos. ¿Por qué es importante esto? Porque si una norma está por encima, quiere decir que es lo que regula cómo se deberá aplicar con exactitud la norma. En nuestro país existe un control difuso de constitucionalidad. Quiere decir que cuando una cuestión es contraria a la Constitución, no necesitamos de un ente especial para que resuelva esta situación, sino que cualquier juzgador de primera instancia podrá inaplicar la norma por inconstitucional. Asimismo, sucede en el caso de las convenciones. Las convenciones y los tratados son aquellas cuestiones que México ya ratificó y que por ello tienen carácter de norma, en este caso norma suprema, salvo las restricciones mismas que la misma ley le dé. Pero en el caso que no hay una restricción, este control difuso permite a los jueces para que ellos, en su calidad de juzgadores, decreten la inconvencionalidad de la norma. ¿Qué quiere decir? Que es contrario a la convención, inconstitucional, contrario a la constitución, inconvencional, contrario a una convención. Y si se percatan de que en estas situaciones hay una vulneración de derechos humanos, pueden dejar de inaplicar la norma en cuestión. Bien, vamos a hablar ahora acerca de algunos casos relevantes que sentaron precedente en este hito de los derechos humanos, en los que se busca proteger y garantizar los derechos fundamentales. En el caso en concreto podemos hablar del caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, donde se condena al Estado mexicano por violaciones a un derecho a un juicio justo y a la integridad personal. Y en una corte más reciente, el caso de Sonpaxtle Tecpile y otros versus México, donde se habla de este tema que ha sido muy polémico de la prisión preventiva, tanto justificada como oficiosa, y también el tema de la medida cautelar consistente en el resguardo domiciliario. Y la Corte ha fallado que estas cuestiones son de carácter inconvencional porque son violatorias a una serie de derechos humanos. También vamos a encontrar precedentes de tribunales nacionales a través de sentencias y resoluciones que van sentando bases para una protección más amplia de derechos humanos a nivel nacional. Por ejemplo, la sentencia de la Corte en la que reconoce el matrimonio igualitario como un principio de igualdad y también de no discriminación, marcando así un precedente histórico para poder permitir el libre desarrollo de todas las personas. Sobre los casos emblemáticos y precedentes judiciales, pues podemos decir que son herramientas importantes para la protección y garantía de los derechos humanos a nivel nacional y también internacional. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo,
Ha sentado importantes precedentes en la región, como ya mencionamos, el caso de García y Montiel Flores contra México, donde se destaca la importancia de un derecho justo y a la integridad personal. Ya a nivel nacional, las sentencias de los tribunales constitucionales también contribuyen a la protección de los derechos humanos, como por ejemplo la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce el derecho al matrimonio igualitario como un principio de igualdad y de no discriminación. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de los desafíos y las amenazas que ha enfrentado este tema de los derechos humanos. Pues los principales serían, por lo contrario, ¿no? La violación a los derechos humanos a través de persistencia de abusos y violaciones, a pesar de los avances en la protección de los derechos. La corrupción y la impunidad también es una situación a tomarse en consideración, pues estas dos son barreras u obstáculos en la aplicación efectiva de la ley y también en la rendición de cuentas. Y por último, otro aspecto que considero relevante no dejar de lado es el tema de la discriminación y la desigualdad. Estas barreras estructurales que limitan el ejercicio pleno de los derechos para grupos que están en una situación de vulnerabilidad. Es importante que entendamos que a pesar de los avances que se han tenido en la protección de derechos humanos, aún hay desafíos que persisten y también que son significativos para amenazar la realización o el goce de los derechos fundamentales. Las violaciones a los derechos humanos, la verdad es que continúan siendo una realidad en muchas partes del mundo y son alimentadas por la corrupción, por la impunidad y por la falta de rendición de cuentas también en algunos casos. Otro aspecto que se tiene que tomar en cuenta es, como decíamos, el tema de la discriminación y la desigualdad, pues representan obstáculos importantes porque crean barreras estructurales que van a limitar el ejercicio del derecho pleno de ciertos grupos vulnerables como las mujeres, las minorías étnicas, las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, y también las personas de la tercera edad, por mencionar algunos ejemplos. Muy bien, vamos a pasar ya al último punto del día de hoy. Y este punto lleva por nombre Estrategias para la protección de los derechos humanos. ¿Cuáles serán las estrategias que debe tomar el Estado? Pues el fortalecimiento de instituciones para mejorar la capacidad y la independencia de los organismos que se encarguen de la protección de los derechos humanos. Ya mencionábamos también hace unos momentos el tema de la educación y la sensibilización, promoviendo una cultura de respeto de los derechos humanos a través de la educación y la sensibilización. La cooperación internacional, este aspecto también es importante porque es la colaboración que sucede entre estados y organizaciones internacionales y que busca abordar desafíos comunes y promover la protección de los derechos humanos ya a un nivel de índole internacional. Para abordar todo este tipo de desafíos y amenazas a los derechos humanos, es entonces muy importante que se implementen estrategias efectivas para buscar su protección y promoción.
Esto va a incluir el fortalecimiento de instituciones encargadas de protección de derechos humanos que garanticen la capacidad y la independencia también para cumplir con su mandato de una manera óptima, la educación, la sensibilización, todo esto juega un papel crucial en la promoción de una cultura de respeto a los derechos fundamentales, fomenta el conocimiento y la conciencia sobre estos temas de la sociedad. Asimismo, la cooperación internacional va a ser esencial para abordar desafíos comunes y promover la protección de los derechos humanos a nivel global a través de la colaboración entre estados y organizaciones internacionales. Muy bien, ya que tuvieron oportunidad de tomar las últimas notas, con eso nos despedimos el día de hoy. Yo les agradezco por su atención este tiempo y recuerden que estoy a su disposición a través de la plataforma, a través del botón de contacta a tu tutor, el cual estoy monitoreando de manera constante para poder atender todas sus dudas y peticiones respecto a esta clase de la manera más rápida y diligente que me sea posible. De la misma manera, les recuerdo por favor estar atentos a las tareas que van a estarse publicando en la plataforma, que si no me equivoco, la relativa a la sesión del día de hoy va a ser un cuestionario de opción múltiple, que van a tener dos intentos para poder presentarlo, y de estos dos intentos, si ustedes deciden que sean dos o solamente uno, se va a tomar el puntaje más alto. Recuerden que una vez que se inicia con este cuestionario, ya no se puede volver a presentar, entonces tengan por favor mucho en precaución, tengan la diligencia también de tener el equipo conectado en una red confiable para que no vayan a tener una incidencia. Aún así, si se llegase a presentar alguna incidencia de este tipo, les pido por favor que me lo hagan saber también a través del botón de contacto a tu tutor y que de preferencia anexen alguna evidencia de esta situación para poderles ayudar y sobre todo que no tenga un aspecto negativo en su evaluación, ¿verdad? Entonces, recuerden que todo eso va englobado en la evaluación final para que lo tomen en consideración, estén pendientes a las fechas de entrega porque tiene una fecha límite y también tiene una temporalidad. Todas estas indicaciones las pueden encontrar dentro de la plataforma y cualquier duda o cosa sigo a sus órdenes. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.